Empezamos. Te voy a grabar ya en la nube. Listo, Ok, perfecto. doctora Estamos. Torres, por favor. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a las ciencias de evidencia, cómo mejorar el acceso a datos de salud en Ecuador. Este evento es parte de la Semana de la Evidencia 2025, convocada por On Think Tanks. Esta invitación es de parte del Observatorio de la Implementación del Sistema de Información de Salud, OBSALUD, en alianza con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En esta conversación que vamos a mantener el día de hoy, tenemos a Daniel Romero Álvarez, profesor de la Universidad Internacional SEC, Esteban Ortiz Prado, profesor de la UDLA, Roger Celi, coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Daniel López Ceballos, profesor de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Como introducción, el acceso oportuno de datos en formatos reutilizables es fundamental para la toma de decisiones basada en evidencia. Esa es una verdad ineludible. Pero en Ecuador persisten importantes desafíos relacionados con la calidad, la actualización y el acceso abierto a los datos en materia de diagnóstico y vigilancia epidemiológica, planificación de los servicios de salud y estrategias de intervención. El Observatorio de la Implementación del Sistema de Información de Salud, OBSALUD, se creó en el año 2023 en Ecuador para monitorear, analizar y generar recomendaciones sobre la producción y publicación de datos en salud. En esta conversación, como les comenté, estamos también con un representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es una organización comprometida con mejorar la transparencia de las instituciones públicas en Ecuador y en conjunto analizaremos y reflexionaremos sobre los desafíos del acceso a los datos de salud en Ecuador. Vamos a iniciar con Daniel Romero Álvarez de la Universidad Internacional SEC, quien nos va a hablar del estado actual del sistema de información de salud en Ecuador. Adelante, Daniel, por favor. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias a los participantes. Muchas gracias por la organización de este webinario. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles justamente esto que mencionaba Irene, que es el estado actual de los datos en salud. Entonces, ahí se puede ver mi pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Y también se me escucha bien. Sí. Todo bien. Genial. Entonces, para empezar este webinario quería poner justo en contexto cómo está el estado actual de los datos y más o menos utilizar unos antecedentes de cómo están funcionando. Como ya se mencionó, mi nombre es Daniel Romero Álvarez, yo soy profesor de la Universidad Internacional SEC y trabajo en investigación de ecología de enfermedades infecciosas. Bueno, ¿por qué son importantes los datos en salud y el hecho de que los datos estén abiertos? En un mundo ideal y perfecto, nosotros vamos a tener la presencia de una patología, sea esta infecciosa, sea esta crónica. Las personas afectadas con esta patología van a acceder a servicios de salud funcionales y en estos servicios de salud funcionales, el equipo salubrista va a recolectar esos datos, los van a anonimizar, agregar, sistematizar y van a tener listas como bases de datos con variables relevantes, útiles, como la edad, el diagnóstico preciso, el cuándo se detectó esta infección, por ejemplo, en dónde se ubicó esta infección. Y a partir de estas bases de datos precisas, se pueden hacer análisis estadísticos o procesamiento informático para poder encontrar patrones en la información que nos permitan hacer muchas cosas, pero tres fundamentales son distribuir recursos de manera adecuada, prevenir enfermedades infecciosas y tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Cuál evidencia? Esta que fue recolectada de manera adecuada. Por ley, el Ecuador tiene que hacer esto. En teoría, entonces, vivimos en este mundo ideal en el que estos datos se recolectan, se procesan y nos permiten tomar decisiones basadas en evidencia. Si pueden observar el artículo 215 de la Ley Orgánica de la Salud, ahí hay algunas partes resaltadas en rojo que mencionan cómo
por ley se debe tener este sistema común de información y esto nos debe permitir realizar decisiones políticas con participación ciudadana para poder ofrecer buena salud. Y entonces, basándonos en esta ley, con el equipo de OpSalud, nosotros pusimos este artículo que se llama Implicaciones de la limitación de los datos y su utilidad en el Ecuador. Este artículo está actualmente publicado como un preprint, es decir, que todavía no ha sido revisado por pares y todavía no está aceptado en una revista académica definitiva. Sin embargo, pueden observar el análisis que hicimos. Y en ese código QR pueden acceder al preprint. Y básicamente analizamos tres fuentes de datos. La página de datos abiertos del Ministerio de Salud Pública, las gacetas epidemiológicas y el visualizador de datos del ministerio. Y analizamos tres parámetros. ¿Están completos los datos? Completos en el sentido de si es que tienen todas las variables adecuadas para poder hacer un análisis interesante. Si es que los datos están actualizados, es decir, podemos utilizarlos para tomar decisiones relevantes del día de hoy. Y si es que los datos son descargables, específicamente si están en formatos reutilizables. Un formato reutilizable es un archivo de Excel, que puede ser también un archivo separado por comas o un archivo de texto. Y lo importante de este tipo de archivos es que uno puede literal descargárselos y procesarlos. Yo puedo hacerlo. Am, o cualquier ciudadano puede hacerlo. Am, y entonces esos tres parámetros fueron analizados. Y nosotros hicimos este artículo con corte en diciembre del 2023. Y entonces, si es que van a ver el preprint, van a ver la información del 2023. Pero por este webinario decidí mirar cómo están los datos hoy, 15 de octubre del 2025. Y entonces, si es que uno va a la página de los datos abiertos, se va a encontrar con todas estas bases de datos, casos de COVID, casos, em, personas que han sido atendidas en la emergencia de los distintos servicios de salud, en la consulta externa. Y entonces aquí les pongo el ejemplo de lo que se ve en emergencias. Si es que uno entra a esa base de datos, va a inmediatamente mirar que tiene opción de descarga desde el 2020 hasta el 2024, lo que es muy positivo. Y si es que uno ingresa a la carpeta del 2024, puede observar que tenemos la base de datos y esa base de datos pesa 863 megas. Eso inmediatamente nos dice que hay mucha información. Por ende es positivo. Y también tenemos esta DD de aquí, que es el diccionario de variables. Un diccionario de variables es fundamental porque nos permite entender qué tiene la base de datos. Y también tiene metadatos. Un metadato es quién construyó la base, cuándo se actualizó la base, que es importante para poner en contexto la información compartida. Y eso también está súper chévere. Ahora fíjense en lo interesante. Esta información se puso 3 meses atrás. Y eso es muy crucial porque cuando nosotros hicimos este análisis en el 2023, solo había información del 2022 y del 2023. Y entonces, solo había, perdón, del 2021 y del 2022. Y fíjense también que ahorita carecemos de información del 2025. Y esto obviamente menciona que los datos no están actualizados. Luego, quería mostrarles qué está pasando hoy con las gacetas epidemiológicas. Como les mencioné, yo estudio ecología de enfermedades infecciosas y ahí son muy importantes las enfermedades vectoriales. Entonces, si es que uno entra a esta base de datos, podemos observar que hay información desde el 2017 hasta el 2025, lo que es genial. Y si es que entramos del 2025, nosotros podemos observar que hay información hasta la semana epidemiológica 41, que representa el 11 de octubre, o sea, la semana que incluye el 11 de octubre, lo que está extremadamente bien. Y entonces tenemos mapas y tenemos pasteles y tenemos esta información. El gran problema aquí es que estos datos no son reutilizables. Es decir, si es que yo quiero procesar cualquier parte de esta información, yo tengo que uno por uno copiarlo a una base de datos de Excel. No puedo procesar esta información por mi cuenta. Ningún ciudadano puede hacerlo. Puede ver los PDFs publicados de las gacetas, pero no puede hacer nada con esa información. Entonces tiene que aceptar lo que está ahí y ya. Y bueno, eso con las gacetas vieron que sí estaban actualizados. Pero otra de mis líneas de investigación es la resistencia antimicrobiana y también hay una gaceta para eso, es la gaceta del RAM. Y si es que nosotros vamos a esta gaceta,
podemos inmediatamente ver que no hay una serie de tiempo como había en las gacetas vectoriales. Solo hay estas dos, la normativa y lo de resistencia antimicrobiana. Y si entramos ahí podemos observar un archivo de PDF, de nuevo no reutilizable, que tiene información del 2014 al 2018. Y en el caso de resistencia antimicrobiana, eso sí es completamente desactualizado y muy poco útil para tomar decisiones. Entonces, no están actuales, no están completos y tampoco son reusables, porque estos datos no se pueden descargar y tampoco los puedo procesar. Finalmente, quería mostrarles el caso del visualizador del Ministerio de Salud Pública. Y entonces, a lo que ingresé el día de hoy, dije, voy a ver qué es esto de producción por servicio, porque no tengo idea qué es. Y entonces entramos y no hay nada disponible. Lo que menciona algo sobre cómo se está manejando esta página web, pero le damos otra oportunidad y vamos a ver cómo está el mapeo del embarazo adolescente en el Ecuador. Y entonces se ve mucho más completo. Podemos observar inmediatamente que hay información del 2018 al 2025, si es que le damos clic en la parte superior cuando dice años. Pero nuevamente estos datos no son reusables y tampoco son descargables. A pesar de que uno tiene aquí la fuente, como pueden observar en la esquina inferior derecha, ninguna de esas fuentes es un hipervínculo que te permite ir a ver los datos originales. Entonces, de nuevo, hay que conformarnos con la información que está aquí. Si es que van a ver el preprint, van a observar que nosotros diseñamos un sistema de semaforización, como se observa aquí, en el que rojo significa que está terriblemente mal la presencia de esos datos. Tanto en el 2023 como en el 2025 eso se cumple para la Gaceta Epidemiológica de la Resistencia Antibiótica, lo que es problemático. Am, y pudimos observar que bueno, como que el patrón en general se repite en el 2025. Y entonces eso nos deja en el hecho de que no vivimos en este mundo ideal y por ende los pacientes, la gente que está enferma o que sufre de alguna infección, va a los centros de salud y al sistema de salud. Y aquí la información no se colecta de manera adecuada y termina siendo incompleta, desactualizada y que no está en formatos reusables. Si no está en formatos reusables y está desactualizada, si es que yo proceso esta información, no voy a encontrar ningún patrón que se transforme en acciones útiles para la salud y por ende solo voy a poder detectar patrones completamente al azar que si es que los utilizo para toma de decisiones, potencialmente no sean tan buenos. Esa es la razón por la que nosotros formamos el Observatorio de la Implementación del Sistema de Información en Salud, que es OPSALUD. Em, una de sus misiones es observar que este proceso de toma de datos y publicación de datos sea algo que ocurra de mejor manera. Y un mensaje súper importante es que este observatorio, si bien está conformado por académicos, nuestra misión no tiene mucho que ver con nosotros publicar esto, que estos datos deben estar disponibles para cualquier ciudadano. Académico o no, porque la prensa también puede hacer un excelente trabajo procesando datos. Am, y entonces nuestro llamado siempre es a que este tipo de datos públicos mejore, que es algo que ocurre por ley. Eso, muchas gracias. Y le doy paso a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Daniel. Vamos a dar el paso ahora a Roger Selly de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien tiene muchísima experiencia y conocimiento sobre las buenas prácticas de la gestión de información de los datos que administra el Estado. Adelante, Roger, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, al observatorio, y pues estoy un poco preocupado con lo que presenta Daniel. Voy a hacer algunas reflexiones desde lo que hemos visto a lo largo de estos más de 15 años de trabajo en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre cómo ha ido evolucionando la transparencia y acceso a la información pública en el país. Hay cosas que realmente no cambian por más normativa que haya. La ley ha cambiado muchísimas veces, se ha aclarado, pero de lo que estoy observando, los problemas persisten y no solo en instituciones de la salud, sino en otras instituciones también. Pero bueno, vamos a ir viendo el tema durante estos cortitos 15 minutos.
Yo antes de pasar quisiera también compartirles e invitarles a que sean parte de esta motivación que tiene Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre por qué, para qué, por qué estamos trabajando el tema de transparencia. Y nosotros pensamos que es un ejercicio que va más allá de los datos, va más allá de el obtener información, el investigar, el analizar. Nos damos cuenta al final del día que es un ejercicio democrático, porque finalmente sin información difícilmente podemos construir una democracia basada en lo más cercano a la verdad. Y actualmente lo que estamos viviendo, pues, es un escenario de opacidad en donde lo que tenemos como herramienta es justamente la transparencia. Entonces, no solo pensemos en datos, sino que si no tenemos transparencia, posiblemente o tenemos una mala democracia o posiblemente también no tengamos democracia, que es algo que ya se siente en nuestro país y en la región. Nosotros somos del capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador y estamos pues a las órdenes para trabajar desde este enfoque de transparencia. ¿Por qué es importante que las instituciones mejoren sus sistemas de información? Hay varios beneficiados. Si hablamos del ciudadano en general, pues el ciudadano puede saber, por ejemplo, a través de acceder a información, si es que la institución cumple con la ley, en primer lugar. También se puede conocer el impacto de las decisiones públicas. Es decir, el ciudadano puede hacer un ejercicio democrático de control social ante la rendición de cuentas de la institución y de la autoridad. También el ciudadano puede participar en los procesos deliberativos. Y ahí creo que esto en algún momento al Observatorio de Salud le va a ir pasando, porque finalmente cuando hay mayor trabajo con los datos que manejan las instituciones, hay mayor participación en los procesos deliberativos. La mejora de la toma de decisiones pública y privada, la predicción de decisiones públicas para la inversión, por ejemplo, desde una mirada del sector privado, la generación de nuevas oportunidades, estudios y análisis con impacto social para la academia. Y para lo público, la toma de decisiones basada en evidencia, la maximización de inversiones en el sector e ingresos también, y mayor confianza en la gestión gubernamental, que es algo que no está ocurriendo. Entonces, los beneficios están ahí. Pero hay desafíos que ya vamos a ver más adelante y también, sí, buenas prácticas y logros que se han obtenido en estos años, pero hay desafíos que aún persisten y que son complejos de superar. ¿Cuáles son los logros? Brevemente. Y es algo que tenemos en nuestras manos y yo le decía a Irene en su momento, a Irene Torres del Observatorio de Salud, le decía, Irene, hay mecanismos que afortunadamente se lograron en la ley que nos ayudarían a obtener esa información que tradicionalmente no nos la entregan. Hagamos uso de esos mecanismos y afortunadamente funcionan en muchos de los casos. Los mecanismos de garantía de la Defensoría del Pueblo, que están establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nos ayudan a que la institución mejore su práctica, entregue la información y se obtenga finalmente el resultado deseado. ¿Cuáles son estos? Es el mecanismo de acceso a la información pública en la página web de la Defensoría del Pueblo, que está un poco escondidito, pero que funciona, el, la gestión oficiosa de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con que la Defensoría se apersone del caso y le vaya dando un seguimiento a la solicitud de información de la ciudadanía y otros mecanismos. Y ya voy a hablar de ese que es importante, que es el mecanismo sancionatorio también. Hay un mecanismo de sanción en donde la Defensoría del Pueblo puede solicitar, informar, emitir un informe a la Contraloría General del Estado para que sancione a aquella autoridad que no cumple con la ley. Pero yo tengo ahí reparos, porque si vamos a ver más adelante los desafíos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el que no se mejore en la transparencia y acceso a la información pública no es incluso culpa del técnico o de voluntad política, es de que no tenemos como Estado la capacidad institucional para cumplir la ley, en este caso la ley de transparencia. Y voy a hablar también de la normativa que mencionó Daniel y que le arroja un resultado en cuanto a información y cuáles son las dualidades y bemoles que tenemos ahí.
Tenemos como logro también datos abiertos, ya no más PDF mal escaneado, pero ahora vemos otra realidad, vemos esta presentación de la información en mecanismos no extraíbles, y veíamos esos mapas. O sea, pasamos del PDF a algo que, si bien es cierto, mejora de alguna manera, pero no cumple con el estándar de datos abiertos. Es decir, seguimos atropellando el estándar, seguimos alejándonos del estándar de alguna manera, y acá veo que el ejemplo se repite y en otras instituciones también. El más importante desde mi punto de vista, y vamos a ver que desafortunadamente el Ministerio de Salud Pública también cae en este error de no comprender bien a lo que se refiere a la LOTAIP con transparencia colaborativa, que es ese mecanismo importante que ayuda a instituciones como el Observatorio de la Salud, a los médicos o a cualquier ciudadano o institución a lograr que datos de interés público estén disponibles en los sitios web de las instituciones de manera actualizada, no hace 2 años, no hace 3 años, y completos. Y la transparencia proactiva, que ya es el escalón más alto del acceso a la información pública, en donde la institución, y hablo en estos términos para que se vaya entendiendo, ya voluntariamente dice, ok, hemos logrado un nivel de institucionalización de nuestra información que nos permite proactivamente ir publicando más datos. Y el usuario se va sorprendiendo de los datos disponibles porque va aumentando el acceso a la información pública en distintos casos. Y los logros son esos, son logros desde mi punto de vista normativos importantes, de política pública también importantes, pero que aún no logran superar estos desafíos. Entiendo yo que el Ministerio de Salud Pública, así como la Asamblea Nacional, como Justicia, comparten este tipo de desafíos que son complejos de superar, como los recursos para la implementación, recursos tecnológicos y económicos. El cumplir con la ley tiene un costo económico, un costo tecnológico, técnico, e incluso de personal que pueda hacerse cargo de esto. Desafortunadamente no se ha visto a la transparencia y acceso a la información pública como algo importante en las instituciones públicas que amerita un presupuesto también significativo para lograr mejorar. No se ve así, se ve como algo residual, como que hay que cumplir con la LOTAI para que la Defensoría del Pueblo no me moleste. Ese chip no permite que se supere el desafío de acceso a la información pública. Voluntad política y también desafortunadamente voluntad técnica. Con casos específicos podemos decir que también el funcionario público en muchos de los casos ya está acostumbrado a publicar la información de cierta forma. Si tú vienes y le pides que publique de una forma distinta, por ahí podría haber un freno. Un eje económico, un eje de cultura política y del servidor público que también hay que superar. Participación y aprovechamiento ciudadano. Les invito a preguntarse cuántas personas están consumiendo la información que aquí ha presentado Daniel, que va a presentar Irene y los demás panelistas. ¿Cuántas personas están consumiendo esa información? Tal vez muchas instituciones o personas, investigadores necesitan la información, pero no tienen ni idea de que existe o que pueden acceder a través de distintos mecanismos. Colaboración. ¿Qué se hace con la información? Finalmente, tiene un resultado para, ojo, lo que establece la ley por principio democrático de que el acceso a la información, más allá de conocer la verdad de las decisiones públicas y su impacto, cómo también esto podría beneficiar a la democracia, a las instituciones y a la calidad de vida de los ciudadanos. Y aquí ya voy entrando en algo sin querer profundizar, pero en algo mucho más específico, y es que yo identifico una dualidad normativa entre la Ley Orgánica de Salud y la LOTAIP. Si ustedes se fijan, muchas instituciones lograron avanzar hacia un desarrollo normativo en la LOTAIP específico, en la sección 2 de la LOTAIP, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. El Ministerio de Salud Pública, no sé por qué, pero siendo tan delicada la información que maneja, no se estableció en la LOTAIP dentro de las obligaciones específicas la publicación de los estándares mínimos internacionales de información especializada de salud que deberían publicar. Esto hace que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo no esté posiblemente atenta a lo que presentaba Daniel al respecto de que hay información desactualizada. Entonces, la Defensoría
y pensemos en las capacidades también que podría tener la Defensoría de estar vigilante de la normativa especializada del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno, etcétera, etcétera. No funciona así. A la cual le prestan atención es a la LOTAIP y ojalá en algún momento se converse con la Asamblea Nacional para desarrollar estándares mínimos que se incluyan en la sección 2 de la LOTAIP en materia de salud. Lo que es importante, que debe estar actualizado y que tiene un impacto en la calidad de vida de la gente. Y finalmente, algo que parece que no vamos a hablar mucho acá, pero hay ya una cierta problemática al respecto de acceso a la información pública y datos personales. Ojo, cuando la ley de datos personales es utilizada para generar opacidad en cierta información, no está cumpliendo con su fin y es algo que podría pasar también en salud. En la práctica, nosotros hemos monitoreado al Ministerio de Salud Pública en relación a la LOTAIP. Ahí les dejo el QR, también les voy a pasar el enlace de nuestros informes ITA de transparencia y acceso a la información pública. Y van viendo, por ejemplo, notas que en 2019 nos llamaron mucho la atención. Fue la entidad peor calificada con 4 sobre 20, es decir, no publicaba casi nada. Luego hubo una mejora y ahí es importante el control social porque el control social logra evidenciar aquellas instituciones que no cumplan para presionar para su mejora. 2020 sube, 2021 también llega a 18 sobre 20. Se adaptó a la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública en 2022, pero sigue presentando deficiencias. Y aquí, ya para terminar esta recta final, como siempre, nosotros somos propositivos, nos gusta generar propuestas para que las instituciones públicas vayan mejorando, pero también es importante señalar aquello que de fondo podría estar siendo un problema para el acceso a la información pública. Transparencia colaborativa, un mecanismo, principio o como se quiera ver, que se incorporó en la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, es nada más y nada menos que publicar la información que la ciudadanía necesita. Entonces, Irene, Daniel, y otras personas pueden decir, bueno, la información específica al respecto de salud sobre este tema en tal temporalidad es importante para la mejora en la investigación y la toma de decisiones. Eso se debería publicar. Se hace una reunión, se manda un mail o cualquiera que fuera el mecanismo y eso debe ocurrir efectivamente. Y la Defensoría del Pueblo debe vigilar también esta acción. Yo hice el ejercicio, al menos de este año, y comencé a ver cada uno de los enlaces que se publicaban en Transparencia Colaborativa, esperando que el Ministerio de Salud se haya publicado información resultado del ejercicio de colaboración para la generación de transparencia activa sobre salud. Pero yo me encuentro con una fotografía de sí una gestión que puede ser positiva o negativa, ustedes evaluarán, pero y no tiene nada que ver con el acceso a la información pública, es una gestión, va a la rendición de cuentas. Y dije, bueno, tal vez es por ese mes, pero comencé a investigar más y veía que en unos casos los URLs no funcionan y no se entiende qué pasó ahí, en otros casos lo propio, y así no pude encontrar, y esa es la conclusión que les dejo hoy, un resultado real del ejercicio de transparencia colaborativa en el Ministerio de Salud Pública. Algo importante con lo que trabajar, si bien es cierto que se está manejando de esta forma, yo les invito a generar espacios en los cuales podamos trabajar para que este ejercicio se cumpla adecuadamente y la ley también. Sobre todo, más allá de la ley, porque a veces la ley no soluciona nada, más allá de eso, que identifiquemos problemas reales que está viviendo la ciudadanía y cómo el acceso a la información pública puede ayudar a mejorar la toma de decisiones para precautelar los derechos y la calidad de vida de la gente. Gracias. Está, Estoy silenciada. Muchas gracias, Roger, por tu intervención. El trabajo que ustedes hacen es muy importante. De hecho, ustedes nos han ayudado a entender mejor la ley porque nosotros somos investigadores en salud, no somos expertos en legislación, en derecho y esos mecanismos. Pero claro, se necesita la experticia en salud para poder identificar con precisión cuáles son los datos, como explicó Daniel Romero,
más se necesitan para vigilancia epidemiológica y otro tipo de toma de decisiones. Ahora Esteban Ortiz está con nosotros desde la UDLA, quien nos va a hablar de las barreras burocráticas, que es un tema que atañe específicamente a investigadores, pero sí afecta al resto de usuarios del sistema de salud. Adelante, Esteban, gracias. Hola, querida Ire, hola, colegas panelistas, Roger, Daniel, Daniel 2, Daniel 3 de Irene y todos los que nos escuchan y se han conectado. Bueno, para mí es un gusto estar aquí. En realidad, y lo que presentó Daniel al inicio es como ver un poco materializado lo que hemos luchado. Es decir, siempre se puede mejorar y el acceso a la información en salud es un tema que al ver lo que hay ahora, sí creo que hay que reconocer que es mucho más asequible de lo que había antes. Eso no quiere decir que estemos satisfechos del 100%. Y eso también quiere decir que el trabajo del observatorio ha cumplido un rol y pues más o menos ahí se puede cristalizar. Yo tengo así una presentación pequeñita, igual que el resto de los colegas, sobre un poco el trámite burocrático alrededor de la obtención de datos en salud. Y a ver, en el acceso a los datos en salud hemos venido luchando desde el año 2006 básicamente para tratar de extraer datos que puedan permitir proponer ya sea política pública o al menos generar información de utilidad. Entonces, en esa, digamos, lucha constante nos hemos topado con múltiples barreras burocráticas que obviamente no es el momento para hacer catarsis ni para contarles mis historias y mis vivencias alrededor de la burocracia y cómo hemos sufrido y tanto que hemos sufrido en ciertos procesos, pero pues definitivamente el país en el que vivimos tiene un contenido altamente burocrático y eso responde un poco a que antes del 2000, tal vez llamémosle 2007, 2008, prácticamente no había nada que regule la investigación en el Ecuador. Éramos un país que se hacía investigación y se hacía investigación muchas veces fuera de la norma internacional y después, pues claro, viene un gobierno que establece muchísimas normas y más o menos desde cero. Entonces, medio copia normas de otros lados, medio empieza a hacer normativas que traten de encajar en el sistema. Y en algún punto todos esos candados burocráticos se han ido muchas veces abriendo y otras veces se han ido cerrando. Entonces, yo he definido esta brevísima presentación como que los datos en salud son obviamente un bien público porque nos permite tomar decisiones que nos benefician a todos, pero no son un privilegio institucional. Lo digo así porque, claro, trabajar en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Epidemiología o en el área de vigilancia epidemiológica puede ser un privilegio para acceder a información que nadie más tiene acceso, pero que no debería ser así. Lo mismo sucede en el IES, en el ISFA, en el ISPOL y demás. Entonces, creo que está más que claro el decir que cuando no hay datos, no hay evidencia. Y obviamente sin evidencia no hay buena política pública que se aplique a un país que está en pleno desarrollo. Pues, ¿cuál es el problema de esto? Que muchas veces tomamos decisiones basado en lo que se genera en otros lados. Y en ese sentido, pues los sistemas de información sanitaria, que ya los hemos hablado, nos permiten a nosotros tomar decisiones. Ya voy a entrar un poquito en el tema de la pandemia y cómo se luchó en una época súper complicada, en donde el acceso a la información debía ser mucho más ágil y mucho más fácil de lo que fue. Y ese es obviamente parte de esta pequeña exposición sobre la burocracia alrededor de los datos. Y obviamente no creo que sea culpa de un funcionario necesariamente, ni tampoco de un departamento, de una institución, sino que realmente hay tantos candados burocráticos y está tan fragmentada la información que pues obviamente se vuelve un reto enorme el encontrar información que pueda ser aplicada específicamente a lo que hacemos. Yo hago mucho epidemiología, hago mucho carga de enfermedad, muchos análisis descriptivos de las pocas o de las muchas bases de datos que hay. Entonces, obviamente el exceso de trámites no protege la privacidad necesariamente, sino que más bien limita el acceso a información que es útil para la toma de decisiones de salud pública. Entonces, en esa lógica, vean ustedes que cuando uno tiene una buena sombra de un árbol que te ampare, por ahí tienes un conocido que te dice, mira, la información está disponible en este link que no encuentra nadie de una forma común y corriente, pero te pueden enviar un link donde hay información pública, pero que está muy escondida.
pero no es la norma y en general la información depende de solicitudes, de trámites, de oficios y obviamente esto retrasa muchísimo la toma de decisiones. Les pongo un ejemplo simplemente a las personas que están conectados. En época de pandemia todos vivimos una época en donde los primeros casos en Wuhan, en China, requerían muchísima atención mundial. Nosotros veíamos que los primeros trabajos que se publicaban en JAMA daban información de los primeros 20 casos y en el Ecuador empezamos a tener los primeros casos. Nadie podía acceder a esta información y claro, hubo tal burbuja burocrática y política alrededor del acceso a la información que se limitó el acceso a los datos vitales para que los investigadores analicemos y pongamos sobre la mesa diferentes análisis que no necesariamente van a ser utilizados todos para la toma de decisión, pero que pueden servir para que la academia somos consultores gratuitos que podemos ofertar información al sistema de salud. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Pues obviamente el Ministerio de Salud pasó de no tener regulación en el acceso a la información relacionada a, por ejemplo, los famosos institutos de revisión de bioética, los IRB que se dicen en inglés, aquí les llamamos SAGE. No había ninguno hace 10 años, hoy teníamos 20 o 30 más, ¿no? Entonces, en esa lógica, el Ministerio de Salud se ve, digamos, un poco golpeado por diferentes frentes, por una reacción lenta ante la pandemia, por una reacción totalmente antitécnica en algunos puntos de la pandemia y claro, decide poner una traba burocrática más al acceso a la información. Dice que no solamente necesitan autorización de un comité de bioética, sino que van a necesitar pasar por otro comité de bioética institucional ad hoc que va a ser formado por gente del Ministerio de Salud. Bueno, para hacerles corto el cuento, este fue un candado brutal que impidió que casi, creo que ningún trabajo logre pasar por ese comité porque se demoró muchísimo. Entonces, obviamente esto se suma a que la información del Ministerio de Salud, que es el ente rector de datos, usualmente esté fragmentada. Tenemos acceso de, por ejemplo, el PRAS, que es una base de datos enorme que maneja las consultas externas del Ministerio de Salud, pero no tenemos acceso a las consultas, por ejemplo, del ISFA o del ISPOL, peor aún del sector privado. Entonces hay una fragmentación marcada. Obviamente, quiero hablar un poco de esta cultura del secretismo, es un poco un tema vivencial. Uno va a las instituciones públicas y les trata de solicitar información y hay un poco de secretismo porque no saben si es que les vamos a juzgar su gestión o a la final vamos a sacar un periodicazo, vamos a hacer un reporte en la prensa o cuál es el motivo para nosotros solicitar información analizable. Entonces, esto de aquí termina en ahondar más la falta de transparencia y obviamente impide mucha la rendición de cuentas. Entonces, si ustedes revisan lo que nos presentó Daniel al inicio, muchas de estas gacetas están incompletas. Si ustedes ven el año tal vez 2019, tiene la semana 1, 2, 3, se salta la 10, se salta la 25 y termina en la semana 50. Entonces, todavía falta mucha información asequible para nosotros. Y obviamente hay también una confusión entre lo que es la protección y la restricción. Y esto paraliza mucho la generación de evidencia científica. ¿Qué es lo que yo creo que se genera alrededor de la burocracia en términos de obtención de datos? Son múltiples factores, entre ellos obviamente que dependen mucho de la cabeza del departamento. Si estamos de suerte, quien está a cargo del área de vigilancia epidemiológica es una persona abierta, accede a que la información científica es vital, empieza a destrabar todos estos candados. Pero si es que es alguien que no ha tenido formación en ciencia o en generación de evidencia, pues pone candados restrictivos. Entonces, esto de aquí genera a veces trabas que son prácticamente infranqueables o a veces pueden ser momentos como creo que estamos viviendo ahora, en donde se destraban un poco más y empieza a haber facilidad en el acceso a la información. Esto finalmente se suma un poco al marco legal. No voy a entrar al marco legal regulatorio. En el Ecuador hay marcos legales que rigen, por ejemplo, la investigación en seres humanos, pero no hay un marco legal que rige la investigación en seres vivos, es decir, en animalitos de laboratorio. Todavía la ley alrededor de los bioterios y otras cosas estaba más bien amparada un poco de esta famosa ley LOBA, que después cambió de nombre y que venía de la mano de otros contextos legales. Entonces, hay marcos legales que están establecidos, otros que están ausentes, pero uno que definitivamente nos marca la cancha es el marco legal de acceso a los datos en relación a la ley de protección de los datos. Entonces, obviamente, todos los que hacemos ciencia sabemos que los datos en salud son totalmente, digamos, datos muy importantes que contienen información identificable y que son muy sensibles. Es decir, yo no quisiera
mis alumnos, algunos están conectados por aquí, que cuando vayan a un hospital público metan mi nombre y puedan acceder a la información de mi colonoscopía, ¿no es cierto? Que podría estar por ahí. Entonces, obviamente en ese sentido, pues se crea un poco un marco legal que, claro, hasta cierto punto trata de proteger el acceso a los datos, pero que también provoca ciertos nudos críticos que estos espacios permitirían destrabar con precisamente mesas multisectoriales. Por ejemplo, no me voy a enfocar en leer qué o cuáles son los artículos que pueden dificultar el acceso a la obtención de los datos, pero por ejemplo, a mí siempre me ha saltado el tema de, por ejemplo, el consentimiento informado de personas que tenían enfermedades raras y que tal vez fallecieron. Es decir, sabemos nosotros que los hospitales son lugares donde existen muchas malas prácticas desde todo punto de vista. Y yo he vivido en los hospitales, seguramente muchos de los colegas también, al tiempo en donde yo estaba, digamos, trabajando en un hospital de tercer nivel, a un paciente que se le iba a operar y que estaba tal vez intubado, se le ponía el dedo con la huella digital para que firme el consentimiento informado, o se le decía a la señora que estaba por ahí, vea, firme su consentimiento informado. Y obviamente, perdón, ahí estoy. Entonces, firme el consentimiento informado y esto podía, perdón, estaba, no sé si todavía me escuchan, estoy tratando de conectarme. Sí, 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 sí sigo Se conectado, escucha ¿no? bien, Esteban. Perfecto, Sí. perfecto. Estoy en el hotel, en un hotel aquí, así tengo una reunión y justo se me acabaron los 30 minutos gratis y ya volví a conectarme. Pero bueno, entonces en esa lógica, nosotros teníamos justamente ya para terminar el tema de, por ejemplo, el acceso a la información, en donde tú muchas veces en los hospitales, al no cumplir ciertas normas que se tienen que cumplir, pues también incurrimos en una ley hiperproteccionista, en donde, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un análisis retrospectivo de algún tipo de datos que están a nivel hospitalario, no basta con tener una autorización de un comité de bioética y no basta con ser nosotros los responsables del cuidado del paciente. Es decir, cuando uno es médico, uno es responsable del cuidado del paciente y obviamente accedemos a esa información como lo que le dicen en inglés del standard of care, es decir, el estándar del cuidado al paciente. Es normal acceder a la información de un paciente, pero si nosotros quisiéramos generar información que sirva para la toma de decisiones, se nos complica porque hay que pedir, por ejemplo, autorización a los familiares en el caso de niños o menores de edad, algo que usualmente se aplica para el tipo de estudios clínicos y obviamente para acceder a información de un paciente que ha fallecido en el caso de la ley ecuatoriana, digamos que yo quiera revisar históricamente los casos de rabia que han fallecido en el Eugenio Espejo, en teoría, en base a la ley actual, pues hay una imposibilidad de hacerlo porque ya no hay quien te firme esa autorización. Entonces, hay muchísimas trabas alrededor del sistema del acceso a la información. Creo que lo más importante es que tenemos que transparentar la información de una forma segura, tanto para la institución como para los que generamos esa información, ya seamos pacientes, que somos parte de un sistema de salud, o seamos investigadores que también queremos acceder a esa información. Entonces, yo creo que estas reuniones lo que hacen es precisamente poner sobre la mesa algunos de los nudos críticos que pues estamos dispuestos a comentar y a tratar de contribuir. Aunque parezca poco tiempo desde la creación del observatorio, ya se han visto resultados positivos. Hemos visto con buenos ojos que hay una apertura interesante y que poco a poco se va avanzando. A veces se va muy lento, a veces se va un poco más rápido, pero creo que es un inicio interesante lo que está haciéndose a través de ciertas plataformas como la que estamos actualmente presentando. Entonces, un poco ahí fue un recorrido muy rápido sobre lo que yo considero que es la burocracia alrededor del acceso a los datos, cosa que no es fácil y que requiere, por ejemplo, para acceder a información de un hospital público en el Ecuador, no solamente la autorización de un comité de bioética, sino la autorización directa del director del hospital. Y muchas veces el director del hospital dice, yo no te puedo autorizar si es que la dirección, bueno, ahora sería dirección provincial, anteriormente la dirección distrital, me autoriza, o peor aún, si es que planta central me autoriza. Entonces, eventualmente pasamos por muchísimas trabas que nuevamente no creo que es el momento para explicarles todas las que hemos luchado, sino más bien abrir una posibilidad de oportunidades que se pueden generar a través del observatorio, ¿no? Así que con eso creo que he abarcado un poco nuestro viaje por el acceso a la información y pues si es que alguien tiene algo más que aportar en este tema, pues encantadísimo. Muchas gracias, Ire, y a todos los colegas del panel, pues por la invitación. Muchísimas gracias, Esteban. Has dado un buen recorrido. Faltó tiempo para contar más Mm. historias, definitivamente. Hay una pregunta en el chat, pero vamos a terminar primero con la intervención de Daniel López Ceballos.
quien va a hacer un análisis, una especie de síntesis de lo que se ha hablado el día de hoy sobre las implicaciones que tiene este panorama que se ha compartido para los usuarios del sistema, que pueden ser los mismos pacientes, la sociedad civil, pero sobre todo los investigadores y los tomadores de decisión que necesitan información basada en evidencia. Gracias, Daniel López. Adelante, por favor. Muchas gracias, Irene. Gracias a los colegas que presentaron antes. Voy a tratar de hacer, como decía Irene, a modo de síntesis, digamos, y pasar más hacia la conversación, al responder, a comentar el contexto actual. Me llamó mucho la atención, quería mencionar este concepto interesante y creo que podemos usar el tiempo de preguntas y respuestas para ahondar un poco más en este término de transparencia colaborativa que mencionaba Roger. Am, eh, pero que antes de eso quisiera en líneas generales, digamos, mencionar uno, dado que estamos en la motivación para traernos al conversatorio hoy es esta de Semana de Evidencia o la ciencia como evidencia. Mencionar algunas cosas en términos de los diferentes actores que los colegas en el panel han mencionado. Una de las cosas en el contexto actual que me parece importante es mencionar la ciencia como un método sistemático para adquirir, evaluar conocimiento basado en observación, en experimentación, en razonamiento lógico y que pueden proveer explicaciones más objetivas, verificables, reproducibles sobre fenómenos, sea del mundo natural, social, ciertamente en salud, em, en lugar de basarse solamente meramente en opiniones, creencias o intuiciones. La evidencia empírica en ese contexto en la ciencia nos permite construir teorías y modelos para entender la realidad, para tratar de aproximarnos al tema que nos compete, en este caso, como hemos hablado en salud en líneas generales. Em, otra dimensión importante aquí es el carácter autocorrectivo de la ciencia, es decir, donde nuevas evidencias pueden refutar o mejorar conocimientos previos. Esteban mencionaba la experiencia en tiempo real durante la pandemia y como parte de eso, ¿no? Es el reconocer y el comunicar como tal que mientras estábamos viviendo, mientras la pandemia se estaba desarrollando, hubieron cosas que cambiaron de nuestro entendimiento al principio de la pandemia, conforme teníamos más información, más acumulación, más investigación se hacía al respecto. Y extender eso, digamos, a diferentes actores, como por ejemplo, para usuarios de servicios de salud, significa la evidencia científica significa que permite garantizar que decisiones en salud, desde diagnósticos hasta tratamientos, estén basados en conocimiento generado por la ciencia, que sea confiable, actualizado, comprobado. Una de las cosas que se ha mencionado que han mencionado los panelistas hoy es estas brechas en términos del tipo de información que se comparte desde fuentes oficiales, cuándo se comparte esa información y aun cuando se comparta, como Daniel mencionaba en la primera ponencia de cómo la información misma, aún publicada en un ejercicio de transparencia, digamos, es una información parcial o que no es reutilizable. Eh, para usuarios de servicio de salud, para la ciudadanía en general, aún diría para otros actores, organizaciones de sociedad civil, investigadores, en un contexto donde hay abundante información y desinformación, el poder generar evidencia científica contemporánea puede servirnos como un filtro para ayudar a los investigadores, a proveedores de salud, a tomadores de decisiones
y proteger últimamente a usuarios de servicios de salud frente a mitos, prácticas sin respaldo, posibles daños que se deriven de terapias no comprobadas. Como un ejemplo reciente aquí, mencionaba Irene al principio, estoy basado aquí en Estados Unidos, y justamente una noticia hoy más temprano de proveedores de salud en zonas rurales, y dado el contexto de polarización, de desinformación, de politización de temas de salud, como la gente, por ejemplo, continúa tomando ivermectina, y con las consecuencias de eso, o sea, que consecuencias muy serias, ¿no? No es un tema de tomarlo a la ligera, pero como eso, o sea, esas prácticas sin respaldo que se comparten a través de redes sociales no tiene un contrapeso, digamos. Entonces, en ese sentido, el proveer esta información, como digo, verificada, de manera transparente y de manera contemporánea a las situaciones que la población eh, ah, se enfrenta. Tenemos varios focos alrededor del país, por ejemplo, de casos de sarampión, que también es otro problema aquí. En términos de mencionar un par de cosas más, en términos de la importancia de esa evidencia para organizaciones de sociedad civil. Roger mencionaba la ley de transparencia, ¿no? Hay espacios, creo, y me interesaría escuchar de los panelistas y de las personas que nos acompañan en el webinario hoy, sobre su experiencia en términos del ejercicio de participación ciudadana y de organizaciones de sociedad civil incluidas en la toma de decisiones. Con Irene durante la pandemia hicimos un artículo, que lo podemos compartir el link luego, haciendo un análisis de las resoluciones del Comité de Emergencia durante la pandemia, y cómo, hasta qué punto estaba representada organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía en general, en estas reuniones que se realizaban muy periódicamente, muy recientemente. Lo que hicimos es revisar todas estas decisiones. Gracias, Irene, por compartir, y ver, digamos, que, o sea, había muy poca o nada participación real de actores de la sociedad civil en esos espacios. Las organizaciones de sociedad civil que tengan acceso, como digo, contemporáneo a la evidencia científica, la información generada por entes, instituciones públicas, permite que eso pueda servir de herramienta para diseñar, implementar y evaluar. Y quiero recalcar en esa parte de evaluar también, porque creo que tiene implicaciones no solo, digamos, para organizaciones de la sociedad civil, como estoy mencionando ahora, sino para varios actores, academia, entes gubernamentales. Pues aparte de, como digo, diseñar, implementar y evaluar acciones sociales con impacto más real y sostenible. En términos de la investigación, varios de mis colegas en este panel son profesores e investigadores también. Entonces, mencionar aquí solamente que ah, parte del ejercicio aquí es permitir que investigadores eh, tengan acceso, y puedan colaborar, puedan apoyar. Yo entiendo que entes gubernamentales como el Ministerio de Salud, que hemos hablado en este caso, tengan hasta un cierto tengan limitaciones reales en términos de su capacidad de utilizar toda esa información que se ha recolectado y hacer investigación, ¿no? Pero ahí está la posibilidad de colaborar con entes, con la academia, con investigadores interesados en eso. Aprecio ciertamente el espacio que el observatorio puede proveer en ese conectar un poco en el ejercicio de llamar la atención, de transparentar, pero también de servir de conector hacia que investigadores puedan también, digamos, colaborar, contribuir a la toma de decisiones. Eh, Mencionar lo último, y con eso devuelvo el micrófono a Irene para facilitar la conversación. Ciertamente creo, en general, en todas estas dimensiones y los diferentes actores involucrados,
el hecho en el contexto actual de aún más, digamos, comprometernos a generar evidencia científica y utilizar las fuentes de datos con las limitaciones que puedan tener del caso para informar la toma de decisiones. Va a promover, es un ejercicio de transparencia, ¿no es cierto? Y tenemos leyes y espacios en los que se debe, en los que se puede sustentar eso, rendición de cuentas, pero también legitimidad de las decisiones, porque se están sustentando poco más en conocimientos validados, no en supuestos, creencias, presiones particulares, o intuiciones, inclusive diría, ¿ves? Entonces, importante, digamos, fortalecer esos espacios y la posibilidad, como decía, de colaboración entre diferentes instituciones y actores. Con eso concluyo. Muchas gracias. Y Irene, esa es la palabra. Muchísimas gracias, Daniel. Qué importante todos los aportes que han hecho ustedes el día de hoy. Tenemos, antes de conversar solo entre nosotros, dos preguntas de Sebastián que lo veo muy activo. La una, yo creo que es la pregunta para Roger, porque dice, ¿cómo mejoraron las calificaciones del Ministerio de Salud si las gacetas, desde la perspectiva de Sebastián, yo no voy a emitir mi opinión ahora, han disminuido, por ejemplo, en tamaño de gacetas de 10, 12 páginas? Gacetas epidemiológicas han bajado a escasas páginas en los siguientes años. Roger, ¿de qué depende esa calificación que obtuvo el ministerio? Súper sencilla la respuesta. Lo que se evalúa ahí es lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y es lo que les decía, estas gacetas y demás de información no están incluidas en los parámetros de la LOTAIP. Entonces, por eso, voy a usar un término medio feo, no publican lo que quieren, básicamente, y no con las características adecuadas. Entonces, por eso les decía, hay una dualidad normativa, la LOTAIP sí la cumplen actualmente, pero ahí no está incluida. Es que es incluso poco razonable, en la LOTAIP no está incluida la información específica que debe publicar el Ministerio de Salud. Entonces, esa era la conclusión a la que llegamos. Gracias, Roger. Sí, bueno, planteaste hoy por primera vez, había escuchado que tal vez la LOTAIP necesita una reforma y estaremos conversando al interior del observatorio. Por lo pronto, estamos abogando por algo más concreto, que también es parte de la preocupación de Sebastián, que son las famosas gacetas epidemiológicas, que es el primer lugar de búsqueda de datos por parte de no solo investigadores, también municipios, por ejemplo, porque el municipio es un aliado importante en las enfermedades infecciosas, porque, por ejemplo, en el caso de retrovirosis que apunta Sebastián, el combate contra los vectores implica al municipio, pero un municipio sin datos certeros de vigilancia epidemiológica tampoco puede tomar decisiones adecuadas, ¿no? No sé quién puede contestar esa pregunta, Daniel. Tú has estado estos días trabajando, Daniel Romero, con lo de las gacetas. ¿Tú sabrías dónde están los datos de tuberculosis? Pero interesante, el CIBE alerta es SIB, Sistema Vigilancia Epidemiológica, Sistema VIEPI, lo mismo, Vigilancia Epidemiológica, hablando de siglas, solo que a veces el mismo ministerio no se pone de acuerdo cómo se llama su propio sistema. Pero, Daniel Romero, tú has estado trabajando en las gacetas estos días, estas semanas. ¿Sabes dónde Sí, estaría? no sé dónde está exactamente lo de tuberculosis, pero puedes ir, no sé si es que ya hiciste el ejercicio de buscar la enfermedad como tal. Hay un montón de gacetas epidemiológicas, e incluso una que se llama Gaceta de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves. Hay la probabilidad de que la información de tuberculosis esté ahí, hay la probabilidad. Como no, como yo no estudio tuberculosis directamente, entonces no he buscado. Algo que sí se sabe mucho es que la información sobre esa enfermedad en Ecuador es limitadísima, a pesar de que se conoce que la prevalencia es muy relevante. Entonces, ese es un ejemplazo de cómo al final la disponibilidad de datos no refleja una realidad. Entonces, si puedes, sería o sea, ahí revisas.
Y si es que las encuentras, genial. ¿Y cómo debería funcionar? Ya que existe la ley de datos abiertos, en teoría, tú como ciudadano puedes solicitarle directamente al Ministerio de Salud Pública como que, y eso es algo que nos ha pasado como observatorio y es una experiencia que podemos compartir. La puedes solicitar como que buenas tardes. em, Mira, Irene justo acaba de compartir las gacetas epidemiológicas de tuberculosis, pero obviamente deben estar en formato PDF, por ende formato no tabulable, por ende difíciles de procesar o de extraer información, demoroso. Am, y puedes literal escribirle al ministerio y usualmente el ministerio te responde diciendo como que bueno, pero por favor mándenos el protocolo de lo que va a hacer con los datos. Y entonces ahí tienes, y ahí es donde empieza un bucle terrible. Eso es muy problemático. Sí, eso no, sí, Yo súper. solo un comentario ahí, perdón, Irene. He notado mucho que en sus intervenciones ustedes hablan de que se pide una justificación, protocolo o SAGE, como ustedes le llaman, sobre el uso del acceso a la información pública. Yo les voy a compartir igual el estándar internacional de acceso a la información pública y establece con mucha claridad que ningún ciudadano debe justificar en lo absoluto para qué usar la información. En lo absoluto. A ver, para claridad de los participantes que tal vez tienen incluso más conocimiento que nosotros, pero por norma, en el sentido de que el Ministerio de Salud un día lo decidió y es una norma y está en su sitio web, tú necesitas una carta de interés del ministerio, un protocolo aprobado por un comité de ética de investigación en seres humanos. Sí, y toma en cuenta que la mayoría de establecimientos de salud y todos los municipios no tienen acceso a un CEISH, que se llama el Comité de Ética de Investigación de Seres Humanos. Tiene un costo conseguir la aprobación, entonces es una barrera incluso económica la que se crea para poder tener acceso a estos datos. Y esto, por dar un solo ejemplo, impide una educación médica en el país de mejor calidad, porque los mismos profesores que podrían usar ciertos datos básicos de una enfermedad como la tuberculosis no lo puede hacer porque esos datos no están disponibles. Tendría que, como ya expliqué, pedir una carta de interés del municipio. Es muy complejo. En eso el observatorio está tratando de cumplir un rol justamente para mejorar, entre otras cosas, el ejemplo que ya di, la educación médica, empezar por ahí, que tengan estos datos elementales de análisis, de conocimiento. Luego podemos seguir dando el paso hacia investigación, toma de decisión, que exige datos más complejos, pero ahí volvemos a lo que ya se ha hablado también aquí, han hablado todos. Si no hay una verdadera capacidad diagnóstica en Ecuador, siempre vamos a tener un subreporte de datos. Entonces, aún así, los datos que sí se tienen son limitados. El Estado no solo que impide el conocimiento, sino que impide sobre datos que son limitados para ellos mismos. Entonces, el problema es doble. Por un lado, hay que mejorar la capacidad diagnóstica y de recolección de datos y por otro, claro, mejorar el acceso. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o si uno de nuestros panelistas tiene algún otro comentario. Em, Veo que tenemos asistencia, pero no tenemos preguntas. Sobre lo que dice... adelante, Daniel. Gracias. También tengo una pregunta luego. Dale, dale, Perfecto. Dani. Empecemos por Daniela. Sí, yo quería preguntarles en términos de espacios de participación, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el rol, si de alguna manera o una posibilidad de que sea un ente que pueda facilitar la participación ciudadana en salud, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Sirve de algún espacio en términos de evidencia en salud, informar la toma de decisiones en salud? No, en nuestro caso, nosotros estamos registrados con el CPCCS y esa es la vía que el Consejo ha dado para que la sociedad civil lo observe. Hay ciertos comités de salud, Roger debe saber más de eso, pero como un ente que cree un espacio de manera activa,
No creo que el CPCC se hace eso. Lo que puede hacer es de manera pasiva, recibe una solicitud de un comité local que quiere observar un establecimiento de salud. En nuestro caso, el artículo 215. Pero Roger, tú sabes más de esos No, mecanismos. solo un comentario breve ahí. Desafortunadamente, Daniel, en este país se ha estatizado la participación ciudadana, contraponiendo el principio de la participación ciudadana que es por fuera de lo estatal. Ujú, Esa es una crítica que nosotros hemos tenido siempre y que no ha permitido que iniciativas que quieren hacer un aporte a la sociedad, investigando, participando en la elaboración de las políticas públicas, etcétera, etcétera, lo puedan hacer de una manera regular. Nosotros siempre dejamos el mensaje de que cualquier persona, personas pueden asociarse con su derecho a la libertad de asociarse y generar un observatorio. Y eso le decíamos a Irene, que la necesidad de burocratizar la participación ciudadana enviando una carta a un consejo de participación ciudadana que no te presta mayor facilidad. Lo que sí, bueno, es importante decirlo, cuando se hacen vedurías a las normativas, sí es importante utilizar el mecanismo de veduría ciudadana. Y también lo puedes hacer, de hecho, sin acreditarte al Consejo de Participación Ciudadana, pero aparentemente cuando te acreditas al Consejo tienes algún soporte técnico para evaluar una ley. Pero de fondo te digo, desafortunadamente en este país se piensa que la participación ciudadana es estatal. O sea que sí o sí debes de estar incorporado a una lógica estatal para poder incidir, cuando naturalmente en un país democrático no es así. Y eso se traslada esta lógica al acceso a la información pública, en donde el Estado te dice, pero justifique para qué va a usar la información que a usted le pertenece. Entonces, ahí hay una conversación interesante, un poco, digamos, de principios sobre lo que estamos trabajando, pero más aterrizada hacia los campos que ustedes manejan y nosotros, como yo decía, encantados de aportar de alguna manera a ir mejorando en este ámbito de la salud tan importante. Muchas gracias. Sí, Daniel Romero, tú tenías un comentario. Sí, yo quería hacer una pregunta a Roger también, pero creo que es importante darles. Hay una pregunta justo en el chat de José Daniel Redrobán. Mírale. O si quieres la leo yo también, no, no hay lío. Ah, ¿cómo impacta la ley en la realización de investigaciones retrospectivas que utilizan historias clínicas electrónicas, la S400 que es del IES o el PRAS que es del Ministerio de Salud Pública, creadas antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Claro, la pregunta de José Daniel, me imagino, es si la ley es retroactiva, si se quiere. Es una gran pregunta y ya le voy a explicar por qué, pero adelante, Roger, tú dinos, ¿tú sabes algo de esto? Sería retrospectiva esta ley de orgánica protección de datos personales. No, no, la ley no es retroactiva de ninguna manera. La Está- ley comienza a aplicar en función de la fecha de vigencia hacia adelante. Hay Ahora sí, disposiciones en algunos casos, pero muy, muy especiales que aplica con retrospección, pero en este caso la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No, de hecho, y es comentario breve, para la creación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales se demoraron muchísimo tiempo y la institucionalidad detrás de la ley todavía no termina de hacerse. Entonces, ¿cómo pueden hacer algo retrospectivo cuando ni siquiera han podido hacer la política pública de la ley? bueno, esa es una gran pregunta de José Daniel. ¿Por qué? Las historias clínicas activas de personas vivas están protegidas porque son historias clínicas activas. Pero las historias clínicas, como en otros países, no tienen la protección de datos personales. Es decir, tú como investigador podrías usar historias clínicas de pacientes fallecidos para hacer un estudio y poder obtener conocimiento. En Ecuador no se puede. Y esto es muy interesante porque si la persona murió antes de esta ley orgánica de protección de datos personales, su historia no estaría protegida, pero el Ministerio de Salud se reserva em, esa discrecionalidad de la protección de datos de estas historias clínicas y en Ecuador las historias clínicas no se pueden estudiar porque además, y esto es lo más importante, el ministerio exige la firma en el consentimiento informado del dueño de la historia clínica. Si la persona está fallecida, ¿cómo va a consentir? Y queda esta duda y es otra, digamos que lucha que quedará pendiente. Los oradores están en otras, estamos más
con datos más básicos, ¿no? Pero este de la historia clínica de una persona fallecida, imagínate que puede haber un caso muy importante de conocimiento científico para mejorar los tratamientos médicos de nuevos pacientes y no se puede estudiar esa historia clínica, pues la persona técnicamente no firmó el consentimiento, murió y la información, digamos, técnicamente muere con ese paciente. Dirán los que están viendo esto, no, sí, hay mecanismos. Técnicamente no, no se puede y el ministerio lo ha negado en ciertas ocasiones. Esa es otra discusión. Hay una nueva pregunta. ¿Es ético y legal que los organismos de salud en Ecuador prioricen la precisión absoluta sobre la rapidez en la publicación de las gacetas epidemiológicas considerando las barreras económicas y de recursos limitados? Es una gran pregunta. Sí, Daniel, tú trabajas, sí, tú trabajas en yo enfermedades quería, infecciosas. Yo quería responder eso porque es muy, muy interesante y tiene como que raíces culturales absolutas, en el sentido de que desde la perspectiva científica pura, los errores son tranquilamente aceptables. Y entonces, especialmente cuando tú estás manejando bases de datos que las llenas inmediatamente porque, digamos, tienes una epidemia o tienes un brote, es o sea, los científicos sabemos, como que tenemos muy claro que esas bases de datos se van a actualizar muy pronto y que obviamente es información preliminar sobre la cual puedes trabajar. Mencionaba lo de las cuestiones que tiene una raíz cultural, porque lo punitivo de hacer algo que potencialmente no es exacto y preciso, hace que se retrase muchísimo el hecho de compartir datos. Y entonces, ejemplos interesantes que obviamente no son ecuatorianos, pero son de otros países, es que muchas veces cuando se encuentran genomas de enfermedades infecciosas, hay la tendencia de coger el genoma anotado. El genoma es lo que permite identificar con mucha precisión una bacteria o un virus. Un laboratorio lo tiene y lo publica inmediatamente en un repositorio global. No tiene nadie que revisarlo, no hay ningún problema. Y la gente que va a terminar usando ese genoma tiene claro que potencialmente hay que verlo con cuidado. Entonces, desde una perspectiva legal absoluta, no existe una razón por la que esos datos puedan luego actualizarse, que es lo que una cosa que desde el observatorio también queremos hacer. Y en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, eso todo el mundo lo tiene claro. Y entonces el CDC, cuando estaba funcional y era muy, muy bueno, publicaba los datos siempre con una advertencia, como estos datos son preliminares y van a cambiar. Y entonces cuando se hacían modelos predictivos, habían investigadores que incluso ya tenían cómo, cómo probabilísticamente saber si es que eso iba a cambiar mucho o a cambiar poco, que es lo que debería hacerse. Entonces, en realidad, no hay ninguna justificación que sugiera exactitud versus temporalidad. La temporalidad debería primar. Eso. Gracias, Daniel. Otro asunto que vivimos como observatorio, por ejemplo, fue cuando hubo el primer caso de fiebre amarilla en una zona no endémica en Ecuador. Y el ministro en ese momento dijo, no es un brote. Y corrimos a ver la norma internacional y un solo caso en una zona no endémica, un solo caso de fiebre amarilla es considerado técnicamente un brote. Y bueno, nos comunicamos formalmente, hacemos todo formalmente con el Ministerio de Salud y recibimos una respuesta muy documentada, muy inteligente, digamos, admitiendo que sí, que eso técnicamente debió haberse declarado un brote. Y esto también es interesante porque para publicar un dato son muy detallistas, muy preocupados de la exactitud, pero al momento de cumplir con un estándar internacional como la declaración de un brote de fiebre amarilla en una zona no endémica, son discrecionales. Dicen, no, 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 ese es un caso aislado. No, técnicamente era un brote, se debió haber llamado brote, no había ningún problema. Sí, hay una preocupación de la comunicación, de decir que es un brote, pero eso ya es un manejo comunicacional. El manejo técnico es que debió haber sido declarado un brote, no se lo hizo y ahí no tienen la preocupación, el respeto a la norma internacional y el detalle. Es también muy discrecional
la decisión del Ministerio de Salud de seguir o no una norma, manejar un dato de una u otra manera. Y creo que eso es parte del problema, es lo que dice Daniel, que habla de la cultura. Daniel López, tú que trabajas en salud pública en un país como Estados Unidos, em, que es más avanzado, digamos, de manejo de datos. ¿Cuál crees tú? ¿Cómo podrías describir que hay, bueno, ha habido hasta hace poco un manejo cultural de la importancia del dato de salud? Sí, gracias, Irene. O sea, creo que hay a varios niveles, ¿no? O sea, una parte es que es un sistema, si bien es cierto, Daniel mencionaba el ejemplo del CDC, por ejemplo, de entes mismo dentro del gobierno federal, descentralizados y empoderados en principios digamos, de evidencia científica de generar ese conocimiento, ¿no? Sin, digamos, sin, em, no diría candados, pero como sea, como barreras burocráticas innecesarias, digamos, entonces a un organismo tan grande como el Centro de Control de Enfermedades, pero además, o sea, es un mismo el Centro de Control de Enfermedades, es un agregado porque colabora con entes a nivel estatal y esos entes a nivel estatal colaboran a nivel local, entonces hay una estructura sobre todo diría en términos de lo que sería el equivalente en el Ecuador de provincias que tienen sus propios departamentos de salud que están generando información y que se conectan y que alimentan la base de datos del CDC. Entonces, lo que CDC, por ejemplo, hay la encuesta factores de riesgo y comportamiento, que es la encuesta más grande del mundo, pero es una articulación, o sea, cada estado hace esa encuesta y el CDC provee los lineamientos, los parámetros, la informa, digamos, decir, hay expertos del CDC que van a cada estado, en el caso de Ecuador provincia, y dice, esto es lo que se debe recoger, cómo se debe recoger, cómo se va a guardar, cuáles son los estándares, estandarizar todo eso de manera que el momento que se genera información relevante, o sea, lo que, como decías, muy bien lo que funcionaba hasta hace muy poquito en términos del monitoreo de enfermedades como el sarampión, por ejemplo, que se sabe, ¿no? O sea, ciertamente en nuestro caso también no somos inmunes, digamos, a esta ola de desinformación y descrédito y desconfianza hacia la ciencia la evidencia en salud en particular, ¿no? En consecuencia de lo que vivimos en la pandemia. Pero creo que o sea, hay otros entes también en la región. Justo una de las cosas que quería en términos de decir, conversarlo en los minutos que nos quedan es de ejemplos. Si bien es cierto, digamos, hablamos del caso ecuatoriano, pero ejemplos en la región mismo que se puede aprender sobre, ¿no? O sea, un poco más cercanos a la realidad nuestra en la región, que se puedan aplicar al contexto ecuatoriano, pero en términos digamos, de la ciencia y de la ciencia en salud, o sea, estamos hablando digamos, de que se puede aprender de experiencias de la región y de otras partes del mundo también. Gracias, Daniel. Hay una pregunta que creo que excede al menos el ámbito de acción del observatorio y tal vez la capacidad de Roger sobre la entrega de información médica de los pacientes. ¿Qué pasa cuando un paciente no puede obtener su propia información médica en un hospital privado? No sé si, bueno, Roger también conoce de leyes, pero no podría dar una respuesta al respecto, no conozco esa norma, pero entendería que toda información personal te pertenece. No sé, Roger, si tengas alguna respuesta al respecto. Claro, es un dato personal, no importa si reposa en archivos públicos o privados. La persona tiene derecho no solo a saber en dónde están esos datos, sino a obtenerlos y también pedir que se eliminen en el caso de que así lo requiera. Ese es el desarrollo normativo más interesante que hubo en los últimos 3 años con la Ley de Protección de Datos Personales.
Entonces, si tú ya no quieres formar parte de las estadísticas que tiene un hospital o la información que posee, puedes pedir, puedes pedirle a través de la ley al hospital y si no, puedes accionar judicialmente para que esos datos se quiten. Es más o menos, por ponerte un símil muy simple, cuando una operadora de telefónica tiene tu número y te llama y te da a ofrecerte un plan, tú también puedes exigir que seas eliminada de la base de datos. No solo obtener, no solo saber en dónde está tu información, sino también pedir que sea eliminada. Así que es creo que una herramienta importante para una problemática como la que señala el colega. Y si un Claro, hospital si no lo Irene hace, quieres obtener mi información personal, pues ahí sí es otra la historia. Yo te debo autorizar. Existe el mecanismo, ojo. Y ojo con lo que hacen, por ejemplo, las farmacéuticas. Hacen acuerdos que tú cuando vas a comprar algo, más o menos no te das cuenta de lo que estás firmando y entregaste la posibilidad de que tus datos sean trasladados a otro poseedor de la información, que es algo que por el momento en Ecuador no se discute. Ahí hay un negocio gigante en cuanto a datos de consumidores. interesante. Y si un hospital no lo hace, ¿qué recurso tiene un ciudadano para conocer sus propios datos? En este caso, puedes accionar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales con la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Si agotas esa instancia y no funciona, tienes un mecanismo jurisdiccional de información pública, que ya es una demanda en la justicia. Ya, interesante. Bueno, ahí dice, es necesario fortalecer los temas informáticos para tener datos de calidad y sin recursos es complejo. Estamos de acuerdo, pero por ejemplo, sí hay sistemas internacionales como, tal vez ahí Daniel López sabe mejor, el DHS2 de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que se usa en muchísimos países alrededor del mundo y no depende, por ejemplo, de una corporación como Oracle, que fue una iniciativa hace unos años durante el gobierno de Lazo de licitar con Oracle la transformación del sistema de salud. Hay otros mecanismos, sí son costosos de todas maneras, nada se puede hacer sin el recurso humano que se tiene que financiar definitivamente, pero hay mecanismos más económicos que trabajar con grandes corporaciones. Ahí puso Daniel López en el chat el DHIS2. Sí, les puse ahí el link. Ajá, de una vez. Ujú. Sí. Entonces, definitivamente también el ministerio tiene que buscar. Bien, muy interesante. Gabriela Vinuesa dice, pero ahí volvemos a la normativa del Ministerio de Salud que no acepta cualquier sistema. Pero fíjate tú, un país signatario de la Carta de la Organización Mundial de la Salud debería poder usar, porque para todo lo demás, el Ecuador se adhiere muchísimo a lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tranquilamente puede usar este sistema, porque este es un sistema de la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, hablando de normativa del Ministerio de Salud, sí lo usaron para el seguimiento de la vacuna de COVID-19 y lo usaron ahora para la vacuna de la fiebre amarilla cuando hubo esa epidemia de fiebre amarilla en Ecuador. Entonces sí lo pueden usar, ¿ves? Ahí volvemos al problema de la discrecionalidad, que se podría llamar también barrera burocrática, pero sí está permitido. Y de hecho el gobierno lo ha hecho, el Ministerio de Salud lo ha hecho. Entonces es cuestión de que también internamente el ministerio, fíjense ustedes, ahora ya publica las normas de la misma Dirección de Vigilancia Epidemiológica en la web, que fue una de las conversaciones que tuvimos con el ministerio, que antes no se hacía y lo que hacíamos nosotros era buscar en Google y si aparecía y estaba colgado en el sitio web del ministerio, asumíamos que era la norma vigente y ahora descubrimos que una norma que nosotros considerábamos vigente porque estaba en la web del ministerio no estaba vigente. Entonces el ministerio también tiene que depurar su propio mecanismo interno de conocer qué está permitido y qué no está permitido. Y un buen ejemplo es el DHIS2 porque ese es un sistema que el mismo ministerio lo permitió empezando la pandemia. Bien, si no hay más preguntas del público, agradecemos muchísimo las preguntas del público. Voy a compartir antes de cerrar, Daniel, Quería ¿tienes hacer alguna una pregunta más a Roger. Quería preguntarle cuál crees que sería el mecanismo para
básicamente hacer lo que tú nos dijiste. Si un ciudadano pide datos al Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, los datos de tuberculosis, y el ministerio le dice como que, bueno, justifícame por qué, y tú dices que nadie tiene que justificar nada, ¿cuál crees que sería el mecanismo para que, por ejemplo, nosotros como observatorio le digamos al ministerio como que, oye, no puedes hacer esto, ni a nosotros, ni a ningún ciudadano? La autoridad garante del acceso a la información pública, ojo con esa palabra, garante, no es el ciudadano ni la institución que tiene la información, es la Defensoría del Pueblo. Por eso en cualquier país hay instituciones garantes. En este caso, Ecuador no tiene una institución aparte, digamos, sino que dentro de las competencias de la Defensoría del Pueblo le dieron la garantía del acceso a la información pública. Entonces yo le decía a Irene, utilicemos el mecanismo de la Defensoría, que es de una página web donde ingresas la solicitud. Si no te responden, ahí hay que utilizar el mecanismo de gestión oficiosa. Y si te dicen, es que, Daniel, te juro que yo no creo que el Ministerio de Salud, dentro de sus abogados, no tenga a alguien que entienda o que sepa que no le pueden decir a la Defensoría del Pueblo que justifiquen en qué van a usar la información, porque es un principio bien básico. Entonces... es así como hay que hacerlo. Y a veces funciona, a veces no, y hay otras instancias en donde se puede ir mejorando esto. Buenísimo. Gracias, Les Dani. compartí en el chat el enlace de contacto del observatorio y estoy compartiendo el QR para contactarse con nosotros por medio de nuestro formulario. Y esto es importante porque lo que Roger acaba de apuntar sobre el mecanismo de defensoría del pueblo lo usamos recientemente y en efecto el Ministerio de Salud nos entregó por primera vez, después de 2 años de haber pedido por otras vías, la base de datos de casos confirmados de dengue, incluso con el tipo de confirmación de laboratorio que para nosotros era muy importante y información que no habíamos obtenido previamente. Entonces, definitivamente el mecanismo de la Defensoría del Pueblo es efectiva. No sé hasta qué punto, no sé hasta cuándo, porque el Ministerio de Salud también puede encontrar en el futuro un mecanismo para negarse a dar la información por alguna razón, pero próximamente vamos a publicar la base porque parte del trabajo del observatorio es lograr que la información sea accesible y si el Ministerio de Salud no la hace, lo podríamos tratar de hacerla nosotros, pero nos han faltado, por ejemplo, los metadatos y no queremos publicar las bases sin esa información, de lo contrario, la base tampoco sería útil para el usuario. Estamos en ese trabajo y hemos llegado al fin de nuestro webinario. Pueden comunicarse con nosotros. Estamos disponibles y nuevamente gracias a Daniel López Ceballos de la Universidad de Massachusetts Amherst, Daniel Romero Álvarez de la Universidad Internacional SEC, Esteban Ortiz Prado de la UDLA y Roger Celi de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y espero que podamos vernos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, buenas noches.